El circuito al cual vamos a hacer referencia en el presente video es el circuito inductivo serie. Este circuito inductivo serie, entonces se van a recordar las características básicas de los elementos que se encuentran en serie. Entonces debemos recordar que los elementos que se encuentren en serie tienen la misma corriente. Por lo tanto, acá la corriente que va a salir de la fuente, que se llama corriente RMS o efectiva, va a ser la misma corriente que circula por la bobina 1 y va a ser la misma corriente que circula por la bobina 2. Por lo tanto, en términos de fórmula, diríamos que la corriente RMS es la misma corriente total y va a ser la misma corriente en L1 y la misma corriente en L2. El voltaje de la fuente se va a llamar el voltaje RMS o voltaje total, y ese voltaje se va a distribuir entre las bobinas que se encuentren en serie. Por lo tanto, en este circuito de ejemplo solamente hay dos bobinas. El voltaje total va a ser igual a la sumatoria del voltaje en la bobina 1 más el voltaje en la bobina 2. Esto también nos sirve como elemento de comprobación, ya que si nosotros, a medida que desarrollamos el ejercicio, encontramos que sumando el voltaje en la bobina 1 con el voltaje en la bobina 2 me da el voltaje total, pues diríamos que vamos desarrollando bien nuestro ejercicio y podemos seguir el proceso. Esta bobina tiene un elemento llamado reactancia inductiva, que es una oposición a cambios en el valor de la corriente. Esa reactancia inductiva, si la sumo a la reactancia de la bobina 2, entonces puedo hallar una reactancia inductiva total, que será la oposición total de la bobina. Las potencias, entonces habrá una potencia reactiva total, que será igual a la potencia reactiva de la bobina 1 más la potencia reactiva de la bobina 2, y podremos hacer esa comprobación final en la cual sumadas estas dos resistencias me tiene que dar esta potencia reactiva total hallada como B total por I total. Recordar que hay unas fórmulas básicas generales que ya las hemos tratado con anterioridad. La reactancia inductiva es igual a una constante que es 2 por otra constante que es pi, por el valor de la frecuencia del ejercicio por el valor de la inductancia del ejercicio. De forma individual yo puedo decir que la reactancia inductiva 1 es la misma fórmula, solamente que aquí tengo en cuenta solamente la bobina 1, la inductancia 1. Para hallar la reactancia inductiva 2, pues tengo en cuenta el valor de la inductancia 2. Aquí tenemos cómo se despeja de la fórmula principal el valor de la inductancia o el valor de la frecuencia. En estos ejercicios nos toca hallar los valores fundamentales de la corriente alterna. Entonces recordamos acá que el valor pico a pico es 2 veces el valor pico, que el valor pico es igual a raíz de 2 por el valor RMS, que el valor promedio es igual a una constante 0,636 por el valor pico, y que los valores instantáneos se pueden hallar multiplicando el valor pico por seno del ángulo que depende del ángulo del valor instantáneo que estemos hallando. La ley de Ohm y la ley de Watt entonces se aplican de igual forma, solamente que aquí no aparece el término resistencia, sino reactancia inductiva, ya que estamos trabajando con bobinas. Y en términos de potencia, pues la potencia que vamos a hallar en estos elementos se llama potencia reactiva, y su unidad de medida va a ser el voltio amperio reactivo. Puedo hallar la potencia reactiva total con la fórmula B total por I total, o de forma individual hallando la potencia reactiva en la bobina 1 como el voltaje en la bobina 1 por la corriente en la bobina 1, la potencia reactiva en la bobina 2 igual al voltaje en la bobina 2 por la corriente en la bobina 2, sumadas estas dos me tiene que dar esta potencia reactiva total, y eso es una forma de comprobación general o total. En este caso vamos a dar como ejemplo el desarrollo de un circuito inductivo con dos bobinas que se encuentran en serie. Acá se señalan los valores que ya conocemos, el valor pico a pico, el valor de la inductancia 1, el valor de la inductancia 2 y el valor de la frecuencia. Debemos hallar cada uno de estos valores siempre en cada uno de los ejercicios que vamos a desarrollar, y aquí en rojo se encuentran señalados los que ya el ejercicio nos da por descontado. Entonces ya conocemos el valor pico a pico, ya conocemos la frecuencia, el valor de la inductancia 1 y el valor de la inductancia 2. Tenemos que hallar y estar seguros de que todos estos otros valores nosotros los vamos a hallar. Entonces empezamos acá con los valores de fundamentales de la corriente alterna. Como conocemos el valor pico a pico, lo dividimos entre 2 y podemos hallar el valor pico. Como conocemos el valor pico, lo podemos dividir entre raíz de 2 y hallar el valor RMS, que viene a ser el mismo voltaje total.
Con el valor pico también lo podemos multiplicar por esta constante 0,636 y hallar el valor promedio. Con el ángulo, y como conocemos el valor pico, entonces podemos hallar el valor instantáneo en 30 grados. Como el ejercicio me da la frecuencia, entonces frecuencia es 1 sobre el periodo será igual a 1 sobre frecuencia. Aquí se recuerda el procedimiento obligatorio que ustedes deben tener, la fórmula básica, despejamos, luego reemplazamos por los valores, luego utilizamos la notación en base 10 si es necesario y por último introducimos todos los valores a la calculadora para obtener una respuesta final. En lenguaje técnico, utilizando los múltiplos o submúltiplos que se trabajaron con anterioridad. Aquí estas dos bobinas las podemos reemplazar por una sola que se llamará inductancia total y que equivale a la suma de las inductancias parciales. Las reactancias inductivas también se pueden hallar de forma individual, como se había explicado anteriormente, y se vuelve a repetir que toca trabajar la fórmula básica, si hay despeje se aplica, luego reemplazamos por los valores, luego notación en base 10, se introducen los valores a la calculadora y damos la respuesta en lenguaje técnico, siempre un valor entre 1 y 999 y recordando mirar en la calculadora los múltiplos de 3 para determinar si me da mili, mega, micro, nano, etcétera, etcétera. Luego aplicamos la ley de Ohm de la misma forma que lo hacíamos con los circuitos resistivos, pero recordando que aquí no se habla de resistencia total, sino reactancia inductiva total. Hallamos la corriente total, recordamos que la corriente total es la misma porque el circuito es en serie, entonces ya hallamos todas las corrientes, luego con las corrientes y las reactancias hallamos todos los voltajes, hacemos la comprobación del voltaje total que debe ser igual al voltaje en la bobina 1 más voltaje en la bobina 2, hacemos aquí la comprobación, nos damos cuenta que si son cercanos esos valores, entonces procedemos a hallar las potencias reactivas tanto de la bobina 1 como de la bobina 2 utilizando el mismo procedimiento. Hallamos la potencia reactiva en 1, la potencia reactiva en la bobina 2 y la potencia reactiva total como V total por I total. Y como comprobación final, entonces verificamos que la potencia reactiva total es igual a la suma de esas potencias reactivas totales.